nos mandaba hacer a los jóvenes que pintábamos, porque iban otros y algunas muchachas pintoras, nos mandaba hacer unos trípticos de hojalata y de madera apolillada, con diferentes, las 3 hojas, las 2 de los lados eran la historia del santo, y en medio el santo en su gloria, ¿no? Y los teníamos que pintar. Y claro que nos salían muy populares, ¿no? Y muy mal hechos, ¿no? Más mal hecho, mejor, ¿no? Y yo, como vi que le gustaban las flores, les ponía unas florecitas, pero pocas. Entonces me decía, si le pones otra flor, te doy 2 centavos más. Entonces yo le ponía 10 florecitas. Negociaba yo para sacarle más dinero a Chucho. Y fueron las primeras cosas que vendí. Las cosas a Chucho. Chucho me compraba muchísimas me mandaba a hacer estos trípticos, yo me los llevaba a mi casa y se los pintaba cada vez mejor, ¿no? Y pasaban por auténtico. O sea, él los vendía él como que... Los vendía él como cosas populares mexicanas, pero del siglo pasado. No te lo puedo Pues claro. creer. Cuéntanos qué contaba Chucho de su infancia, David. Fue muy feliz con su papá. Su papá nunca lo dejó, nunca lo mandó a la escuela. El papá era todo un personaje, era abogado y no ejercía por educación. Entonces se dedicó a la historia, a estudiar historia de México y historia universal. Y es un personaje que tampoco lo han cuantificado a los padres Reyes, porque recopiló y escribió cualquier cantidad de datos sobre el arte en Guadalajara, la historia de Jalisco. Entonces no lo manda nunca a la escuela, nunca se separa del hijo, no lo suelta, pero era maravilloso, ¿no? Porque se lo traía a México, por ejemplo, de 3, 4 años al estudio de José María Velasco, que era muy amigo de Buenaventura, se llamaba Buenaventura de los Reyes. Y pues siempre pegado con su hijo. Entonces la educación que Reyes recibe de su papá directamente. Fíjate que empezó a coleccionar porque su papá era anticuario. Y yo siento que de ahí es donde le vino él la herencia por las antigüedades. Su papá era anticuario y tenía una casa de antigüedades aquí. Luego se fueron a México, se murió el papá y se fue a vivir a México David, mi tío Chucho. Y ahí empezó, te digo, con un tiliche y otro, pero heredó muchos del papá, ¿no? Cuando él se murió. Y lo único que le interesaba era salirse por las calles de México a ver qué encontraba. ¿No era un padre muy estricto? ¿No era un poco tremendo? Pues sí, además, digo, si te ubicas en la época, nació el papá de Reyes, digo, si Reyes nace en 80, pues el papá nació en 1840, 50, ¿no? Sí. Entonces es toda el estilo de vida, educación, digo, es el porfiriato, es el imperio, entonces es una educación, sí estricta, pero a la vez muy libre, ¿no? Iba a misa de 12 y después de misa vagabundeaba a buscar el arte, ¿no? Encontraba las cosas, no sé, tiradas debajo de los les esculcaba ya a los de la lagunilla, en donde menos, y encontraba las cosas más hermosas. Pero nosotros, yo siento que el arte del tío Chucho era todo, ¿no? El arte popular mexicano, desde los colores, nuestros colores son tan mexicanos, ¿no? El rosa, el morado, el amarillo con los que dibujaba, y él lo que más coleccionaba, no coleccionaba otra cosa más que cosas mexicanas en su casa, ¿no? No era lo único que tenía de colección. Yo no iba a la escuela y me venía a sentar en la banqueta de enfrente para verlo salir. Y lo seguía por todo el centro.
Ya que veía que no podía con los bultos, ¿sí? Tío, ¿cómo estás? Soy José David, te ayudo. Yo con la intención de que me invitara de regreso a comer a la casa y que pudiera yo entrar. Porque era, digo, a no ser que ¿Entrabas? ¿Qué había en la casa? A ver, cuéntanos así como... Pues te digo, ¿qué había para en la empezar casa? los 15 personajes, la tía Toñita, que pues, de cuento, los perros, Confite y Polilla, unos Airedales que tenía divinos. De hecho, ahorita siguen habiendo perros de esos, de los perros de Reyes, como le digo. Pero era una magia impresionante, ¿no? Un misticismo. Digo, lo que después de comer vámonos a rezar el rosario. ¿Rezaban el rosario? Sí, y todos los 15 personajes se hincaban, y la tía Toñita y él sentados, y pues yo también me hincaba, ¿no? Pero me fascinaba todo aquel... Y imagínate que llegaban los clientes a recoger sus cosas, los ceniceros o las cositas, y él las envolvía en ese papel de China. Era un papel de China, lástima, porque mejor él pintaba con agua. Él no le gustaba pintar otra cosa más que con agua, y era el papel de China, pues el que usamos todavía ahorita, ¿no? Que cuando lo doblabas, pues la pintura a la hora de secarse se desbarataba. Pero a la hora que abría la gente el papel, pues veía que más bien lo fuerza y lo importante era el papel y no el cenicero, lo que sea en que él volvía. Y llegabas a su casa y te decía, ay, te tengo un regalo, y envuelto todavía. O sea, yo me acuerdo en mi adolescencia, me daba más emoción y decía, pues ojalá lo envuelva en sus papeles, ¿verdad? Porque ya te daba una emoción venirte con el papel de envuelto que con el tiliche que te regalaba adentro, ¿no? ¿Qué se sentía él? Pues no sentía nada, de una sencillez extraordinaria, como decía. ¿Pero qué decía él de sí mismo? O sea, ¿era más coleccionista? ¿Era más artista? ¿Qué era él? Él decía que no era nada, que no era ni pintor, que embarraba.